Cuando Bastian estaba ya en la ciudad de Iskal, con los navegantes de la niebla, Sayide llegó con sus gigantes negros al lugar de la campiña donde el caballo de metal se había hecho pedazos bajo Bastian. En aquel momento, sospechaba ya que nunca lo encontraría. Y cuando, poco después, vio el terraplén al que conducían las huellas de Bastian, su sospecha se convirtió en certidumbre. Si había entrado en la ciudad de los antiguos emperadores, estaba ya perdido para los planes de ella. Daba igual que se quedara allí para siempre o que consiguiera huir de la ciudad. En el primer caso se habría vuelto impotente como todos los de allí y no podría desear nada más. En un segundo, todos sus deseos de poder y grandeza se habrían extinguido. En ambos casos, el juego para ella, Sayide, había terminado. Ordenó a sus gigantes acorazados que permanecieran quietos, pero incomprensiblemente no obedecieron su voluntad, sino que siguieron adelante. Entonces Sayide se encolerizó, saltó de su litera y se enfrentó a ellos con los brazos extendidos. Los gigantes acorazados, sin embargo, lo mismo infantes que jinetes, continuaron avanzando pesadamente como si ella no estuviera, y la pisotearon con sus pies y cascos. Y solo cuando Sayide había expirado, se detuvo de súbito la larga comitiva, como se detiene un mecanismo de relojería. Cuando más tarde llegaron allí Hisbal, Hidor y Hicrión con los restos del ejército, vieron lo que había pasado y no pudieron comprenderlo, porque había sido solo la voluntad de Sayide la que movía a los gigantes huecos, y por consiguiente la que había hecho pisotearla. Sin embargo, pensar mucho no era el punto fuerte de los tres caballeros, de manera que finalmente se encogieron de hombros y dejaron estar la cosa. Deliberaron sobre lo que había que hacer y llegaron a la conclusión de que la campaña, evidentemente, había llegado a su término, de forma que licenciaron al resto del ejército y aconsejaron a todo el mundo que se fuera a casa. Ellos, que habían prestado a Bastian un juramento de fidelidad que no querían romper, decidieron buscarlo por toda fantasía. Sin embargo, no pudieron ponerse de acuerdo sobre la dirección que había que tomar y decidieron que cada uno siguiera por su cuenta. Se despidieron y cada uno fue cojeado en una dirección distinta. Los tres corrieron todavía muchas aventuras y hay en fantasía incontables relatos que tratan de su búsqueda sin sentido. No obstante, son otras historias y deben ser contadas en otra ocasión. Los gigantes metálicos, negros y vacíos se quedaron desde entonces inmóviles en aquel punto de la campiña, cerca de la ciudad de los antiguos emperadores. La lluvia y la nieve cayeron sobre ellos, se oxidaron y, torcidos o derechos, se fueron hundiendo poco a poco en el suelo. Pero todavía hoy puede verse a algunos de ellos. El lugar se considera maldito y todos los caminantes dan un rodeo al verlo. Pero volvamos a Bastian. Mientras en su camino a través de las rosaledas seguía las suaves curvas del sendero, Bastian vio alguno que dejó asombrado, porque durante todo su viaje por fantasía nunca había visto nada parecido. Un indicador con una mano de madera recortada que señalaba una dirección: a la casa del cambio. Bastian siguió la dirección señalada sin apresurarse. Respiraba el aroma de las innumerables rosas y se sentía cada vez más a gusto, como si lo aguardase una alegre sorpresa. Finalmente, llegó a una avenida recta de árboles redondos, de los que colgaban manzanas de mejillas encarnadas. Y al final mismo de la avenida había una casa. Al acercarse, Bastian comprobó que era la casa más graciosa que había visto nunca. Un alto tejado puntiagudo se asentaba como una caperuza sobre un edificio que más parecía una calabaza gigantesca, porque era redondo y sus paredes tenían en muchos sitios chichones o bollos, gruesos vientres por decirlo así.
lo que le daba a la casa un aspecto cómodo y confortable. También había algunas ventanas y una puerta, un tanto torcidas e inclinadas, como si aquellas aberturas hubieran sido hechas en la calabaza de una forma un poco torpe. Mientras Bastian se dirigía a la casa, observó que ésta se encontraba en un proceso de transformación lento y constante. Aproximadamente con el mismo sosiego con el que el caracol saca sus cuernos, se estaba formando en el lado derecho una pequeña protuberancia que, paulativamente, se iba convirtiendo en una torrecilla saliente. Al mismo tiempo se cerraba en el costado izquierdo una ventana que iba desapareciendo poco a poco. En aquel tejado crecía una chimenea y sobre la puerta de entrada se formaba un balconcito con una balaustrada de celosía. Bastian se había detenido y observaba aquellos cambios continuos con asombro y regocijo. Ahora le resultaba evidente por qué aquella casa se llamaba la Casa del Cambio. Mientras estaba allí, oyó en el interior una cálida y hermosa voz de mujer que decía: «Te aguardamos, buen amigo. Cientos de años ya. ¿Eres tú, quizá, quien aquí ha buscado abrigo? De comer y de beber toma todo lo que quieras, porque pronto has de tener todo cuanto esperas. Paz después del mal. Seas malo o seas bueno, nunca nos serás ajeno y eres nuestro igual». Ay, qué voz tan bonita. Me gustaría que eso me lo dijera a mí. Gran señor, vuélvete niño. Te esperamos con cariño. No te quedes en la puerta. Para ti siempre está abierta. Todo está ya preparado desde un remoto pasado. La voz ejercía un atractivo irresistible sobre Bastian. Estaba seguro de que quien decía esas palabras era una persona muy agradable. Llamó a la puerta y la voz dijo: «Entra, entra, chico guapo». Bastian abrió la puerta y vio una habitación agradable, no muy grande, por cuyas ventanas entraba el sol. En el centro había una mesa redonda, cubierta con toda clase de platos y cestos de frutas de muchos colores que Bastian no conocía. A la mesa se sentaba una mujer que parecía un poco también una manzana, con sus mejillas coloradas y redondas, sana y apetitosa. En el primer momento, Bastian casi se dejó llevar por el deseo de correr hacia ella con los brazos abiertos y gritando: «Mamá, mamá, mamita». Pero se dominó. Aquella mujer, desde luego, tenía la misma amable sonrisa y aquella manera de mirarlo a uno que inspiraba confianza, pero el parecido era todo lo más, el de una hermana. Su madre había sido pequeña y aquella mujer era alta, de algún modo majestuosa. Llevaba un ancho sombrero totalmente cubierto de flores y frutos, y también su vestido era de una tela floreada de vistosos colores. Solo después de haberlo mirado un rato, se dio cuenta Bastian de que, en realidad, estaba hecho también de hojas, flores y frutos. Mientras estaba así, mirándola, experimentó un sentimiento que desde hacía muchísimo tiempo, no había experimentado. No podía recordar cuándo ni dónde. Solo sabía que muchas veces había sentido aquello, cuando todavía era pequeño. «Pero siéntate, chico guapo. Debes de estar hambriento, de manera que, antes que nada, come». Perdón, pero estabas esperando a un invitado y yo he llegado aquí por pura casualidad. ¿De veras? No importa. A pesar de eso puedes comer. No, entre tanto te contaré una pequeña historia. Sírvete y no te hagas del rogar. Bastian se quitó su manto negro, lo puso en una silla, se sentó y cogió titubeando una fruta. Antes de morderla, preguntó: ¿Y tú no comes? ¿No te gusta la fruta? La mujer se rió sonora y francamente, sin que Bastian supiera por qué. «Está bien, puesto que insistes te acompañaré y tomaré también algo, pero a mi manera. No te asustes». Cogió una regadera que había en el suelo a su lado, la alzó sobre su cabeza y se regó.
¡Qué refrescante! Entonces fue Bastien quien se rió. Luego mordió la fruta y pudo comprobar enseguida que nunca había comido nada tan bueno. Después se comió otra, y era aún mejor. ¿Te gusta? Bastien tenía la boca llena y no podía responder. Masticó y asintió con la cabeza. Me alegro. Me he esforzado especialmente. Come más, tanto como quieras. Bastien cogió otra fruta, que resultó realmente un placer. Suspiró maravillado. Y ahora te voy a contar la historia, pero que eso no te impida seguir comiendo. Bastien tuvo que hacer un esfuerzo para escuchar sus palabras, porque cada nueva fruta le producía un nuevo entusiasmo. Hace muchísimo tiempo, nuestra emperatriz infantil estaba mortalmente enferma porque necesitaba un nuevo nombre y solo podía dárselo a una criatura humana. Pero los seres humanos no venían ya a Fantasía. Nadie sabía por qué. Y si ella hubiera muerto, habría sido también el fin de Fantasía. Un día, o mejor dicho, una noche, llegó sin embargo un ser humano. Era un niño y le dio a la emperatriz infantil el nombre de Hija de la Luna. Ella se puso buena otra vez y, en agradecimiento, le prometió al muchacho que en su reino todos sus deseos se harían realidad, hasta que encontrase su verdadera voluntad. A partir de entonces, el niño hizo un largo viaje, de un deseo a otro, y todos se cumplieron. Y cada deseo cumplido lo llevaba a un nuevo deseo.